Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas Dialogando con Esteban. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Alexis Joel Greb, quien es un joven líder amazónico de Santa Clara, Pastaza. Él se destaca por la participación en Semanas del Clima, foros y la COP28, eventos que son de gran renombre a nivel mundial. Bienvenido Alexis, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y qué lindo poder compartir contigo y poder estar acá contando un poquito de todo lo que hacemos y qué estamos trabajando, qué estamos haciendo en los territorios también y qué podemos transmitir a los estudiantes y a quienes nos escuchan a través de esta plataforma. Claro, y para iniciar este diálogo, ¿cómo nace la relación entre la comunicación desde el territorio? A ver, yo creo que empecemos por la parte de todo lo que se genera en realidad en la sociedad en general, todo es comunicación, ¿no? Entonces, a través de cómo empezamos nosotros a trabajar en plataformas digitales y cómo llevamos la comunicación desde los hechos reales que ocurren en los territorios justamente, empiezan en el trabajo de poder amplificar las voces que existen en los territorios, porque creo que hay un mensaje distorsionado en el que dicen que los pueblos indígenas, sobre todo, y las comunidades rurales no tienen voz, son pueblos que no tienen voz, que no pueden ser escuchados. Sin embargo, hemos conocido los territorios, nosotros hemos podido recorrer y sabemos que son territorios que tienen voces, no solamente las personas, sino que también los ríos, las piedras, las cascadas, todos son seres que tienen voces, pero que no son escuchadas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos a través de nuestras plataformas es amplificar esas voces y permitirles que el mundo conozca qué está sucediendo realmente en los territorios. Entonces, ¿cómo hace la conexión desde ahí? Es justamente eso, solamente amplificar y utilizar las herramientas que nos da la globalización para poder amplificar lo que está sucediendo en los territorios, para contarles lo que realmente pasa, porque sabemos que los medios tradicionales no lo hacen. Entonces, como que viene desde ahí, intentar amplificar todo lo que sucede. Claro, ¿y qué significa para ti comunicar desde una mirada indígena dentro de los contextos digitales, las redes sociales y las plataformas en general? A ver, empecemos por hablar un poquito de las narrativas que existen y que tiene como el sistema. Desde la educación mismo tenemos un formato de comunicación muy impositivo, muy discriminatorio para los pueblos indígenas, sobre todo. Por eso vemos como los medios convencionales utilizan a los pueblos indígenas como una forma muy folclórica, lo minimizan o incluso romantizan todo lo que sucede en la Amazonía, ¿no? Vemos como las plataformas solamente utilizan lo que bonito la Amazonía, qué belleza es lo que hay allá, pero nadie está hablando de las problemáticas reales que existen en los territorios, como por ejemplo la minería, la petrolera, el extractivismo en general, y no solamente el extractivismo físico, sino también el extractivismo de la identidad como pueblos. Entonces, como que eh, creemos que hay que cambiar esas narrativas de contar las historias y que no somos los bonitos que tenemos plumas o que tenemos collares y que podemos hablar en nuestros propios idiomas, sino que realmente contar historias en las que nos permitan destacar las gravedades que están sucediendo ya, como los problemas sociales que existen tras los proyectos extractivos. Por ejemplo, muchos hablan de la minería como un problema en la Amazonía ecuatoriana, pero ¿quién habla de todos los problemas que trae la minería? Como por ejemplo el suicidio, hay mucho alcoholismo, también existe mucho femicidio, que son consecuencias justamente de estos proyectos extractivos que llegan a esos territorios. Entonces, no romantizar es una de las cosas que debemos empezar a trabajar desde los medios de comunicación e intentando como comprender realmente lo que sucede y como darle esa narrativa real y que es una narrativa muy distinta a la que nos enseñan tal vez incluso en la academia. Claro, y tú desde la comunicación comunitaria, ¿cómo entiendes tú estos procesos, digamos, para dar a conocer a la sociedad cómo tú manejas los entornos digitales y sobre todo las narrativas a través de los productos comunicacionales que, digamos, tú entregas a la sociedad? Mm. O sea, a ver, en principio nosotros, nuestros pueblos indígenas teníamos distintas formas de hacer comunicación, ¿no? Que son a través de los gritos, de los cantos, a través de los sonidos que existen allá. Sin embargo, nos hemos tenido que adaptar a la sociedad en general. La globalización ha hecho que ya nuestros pueblos estén como adaptándose a la educación formal y que para poder tener de alguna forma de herramientas que permitan como desarrollarse dentro del mundo, necesitas como aprender de esas herramientas y como cultivarlas desde tu ancestralidad, desde tu conocimiento también, y como darle ese rol protagónico a tu conocimiento utilizando herramientas como estas. Entonces, para nosotros es un poco difícil porque encontrar esas narrativas que permitan no solamente transmitir el mensaje de la problemática, sino que también contar un mensaje distinto que permita sensibilizar y que genere como empatía con la gente, es muy difícil. Entonces, lo que se trabaja realmente nosotros, sobre todo yo en mis redes sociales lo que hago es un poco más de sensibilizar, como entender que
el público al que yo le presento mi contenido se sensibilice con lo que pasa en la Amazonía y le vean al territorio o nuestros pueblos no solamente como lo que ya mencionaba hace rato, ¿no? Como que un pueblo muy bonito, un río muy hermoso que tenemos, sino que realmente qué se entiende por ese río, qué significa para nosotros como comunidad ese río. Entonces, como transmitir lo que yo realmente siento desde mi convivir diario ya es un poco difícil, ¿no? Entonces, como mi contenido es un poco más sensible, pero creo que igual transmite como información, siempre como no se lanza nada más el contenido que se hace, sino que siempre se trabaja, se hace una investigación previa de qué tenemos que hacer, qué datos tenemos para poder como contar, y de esta forma poder transmitir, como digo, no solamente emociones, sino que también información para que la gente pueda conocer y sepa cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? Claro, y como tú dices, dentro de tus redes sociales se ha visto, se destaca sobre todo el trabajo que tú realizas. Entre ellos se puede ver que participaste en la Cumbre Amazónica, la COP28 y también formas parte de un medio de comunicación digital que se llama Moyo TV. ¿Cuál ha sido tu experiencia al crear contenido para estas plataformas? A ver, empecé desde muy pequeñito realmente a hacer comunicación de manera como muy propia, ¿no? Entonces como que aprendí un poco de redes sociales y decía, pero como, ¿qué puedo utilizar yo de esto? ¿Qué provecho puedo sacar de esto, no? Y empecé a ver como tutoriales, veía cosas así, incluso, a ver, lo primero que empecé a hacer fue como tomas de dron y cómo aprendí a manejar un dron fue como en YouTube, así, viendo tutoriales, haciendo cosas muy básicas en la comunidad. Tenía un teléfono celular con el cual hacía contenido así de videos con los abuelitos, con las mujeres, así, haciendo cosas cotidianas en la Amazonía, ¿no? Entonces, de ahí poco a poco fui como tomando experiencia en temas comunicativos, ya más administrativos sobre todo. Estuve como trabajando cierto tiempo en el área comunicativa de la Conferencia, que es ¿cómo es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Luego trabajé como punto focal de comunicación para Ecuador en la COICA, que es la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, que tiene como aliada a 9 países. Entonces desde ahí empecé como a ver cómo las plataformas y los medios de comunicación tenían estas narrativas muy distintas, muy impositorias, ¿no? Entonces como que todos hablaban de los pueblos indígenas, todos hablaban de la Amazonía y todos hablaban de todo lo que pasaba a nivel global con el cambio climático y esto, pero era muy romantizado, era muy folclorizado incluso, y a nosotros, por ejemplo, en los medios grandes, yo he estado como, digamos, en entrevistas como con la BBC, digamos, ya, he tenido la oportunidad de estar en esas entrevistas y lo que ellos hacen es como que, qué bonito, si tienes muchas plumas, te vamos a poner y te vamos a enfocar súper bien, porque eso es lo que queremos de ti. Pero cuando Como que empezamos a eso hablar, vende. pero cuando empezamos a hablar realmente de lo que sucede en la Amazonía, cambiarle esas narrativas de las problemáticas que existen, las consecuencias del cambio climático y todo, a muchos medios no les gusta. Entonces, el rol que he tenido y he podido jugar dentro de esos espacios de crear contenido, he estado trabajando justamente en el área del comité editorial y es como darle el camino a estos contenidos que se van a subir, que se van a crear, incluso como con revistas, con medios, he tenido la oportunidad de poder apoyarles y cambiar esas narrativas o esos pensamientos que tienen ellos de cómo deberían comunicar acerca de la Amazonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento de la vida pensábamos como el Daily Mirror, que es un medio de comunicación británico, que tiene mucha imposición, que habla mucho del tema económico, que habla del príncipe, que habla de la familia real, cómo ellos pueden tener en una de sus portadas hablando de las problemáticas que existen en la Amazonía. Y cuando contactaron con nosotros, ellos querían hablar de Alexis como el chico indígena que pasa por el mundo hablando sobre conciencia ambiental y todas esas cosas, pero querían mostrar mi rostro como una figura de lucha, de resistencia, ¿no? Pero ¿cómo cambias esas narrativas? Y cuando llegamos a entendernos con las personas que trabajaban en el editorial de esta revista, les decíamos, bacán, pueden venir a mi territorio, vamos a mi territorio a que hablen de mí, pero como una experiencia colectiva, ¿ya? Entonces, en la revista, lo que se logró sacar es sí, realmente, porque para ellos en temas de marketing vende el tener una imagen. Entonces, sí, es la historia del éxito, pero contando el cómo vive con sus amigos en la comunidad. Entonces, cómo le das esa mirada colectiva, no solamente individualista. Y creo que ese es el rol, ¿no? Como de estar en esas plataformas, de crear contenido y ayudarles a visibilizar otras cosas que tal vez no se entiende porque muchos de ellos son, digamos, periodistas o como personas que están en la comunicación y que han aprendido mucho y tienen mucha trayectoria, pero capaz no tienen esta mirada muy distinta a la que nosotros queremos transmitir realmente desde los territorios y que es justamente eso, de cambiar de no queremos que nos den voces, que nos den hablando, que representen a nuestros pueblos, sino que realmente nos den el espacio que necesitamos. ¿Eso es?
Claro, y tú mencionaste que tú quieres, o bueno, tú cambias las maneras, digamos, tradicionales de la comunicación. ¿Cómo tú haces esto, digamos, a partir de tus conocimientos ancestrales? ¿Cómo combinas esto con las herramientas digitales y en este caso para cambiar ideales o ya, digamos, líneas editoriales preestablecidas? O sea, es muy difícil, realmente es bastante difícil porque, a ver, vemos los medios tradicionales, he tenido la oportunidad como de conversar con gente que está trabajando en medios como ya, por ejemplo, muy tradicionales de acá de Ecuador, como la televisión, los periódicos, he trabajado como, bueno, he hecho colaboraciones para algunos medios, pero intentar como cambiarle sus narrativas es muy, muy difícil. Es muy difícil, entonces como que la televisión, por ejemplo, en Ecuador, es muy folclorizante hacia los pueblos indígenas, he podido como dialogar con ellos y como intentar tener programas, o sea, como crear programas con ellos que sean un poco más entendibles para nosotros, no que no solamente nos utilicen. Realmente a ver, de estos medios solamente lo que buscan es recursos, entonces lo que tienen que generar es contenido para recursos y lamentablemente creo que en la Amazonía existen muchas personas que han tenido que de alguna forma ceder a esto y vemos como muchos, por ejemplo, muchos influencers que están haciendo cosas para la televisión, que están trabajando para algunos medios y, y claro, terminan cayendo en una forma de hacer comunicación muy mediática, ¿no? Muy de Muy queremos más polémica. likes, queremos likes, tenemos que mostrarnos como tal vez indígenas con taparrabos, tenemos que mostrarnos con plumitas, porque eso es lo que te vende, ¿no? Lo que incluso genera morro para pueblos indígenas. Pero lo que estamos utilizando ahora es como crear esas plataformas de comunicación un poco más alternativas que nos permiten llegar a un público mucho más amplio, como las juventudes, y como si hay la oportunidad de generar y conversar con editoriales de revistas, pues las hemos hecho. Por ejemplo, he tenido la oportunidad, como ya sabes, tal vez de trabajar en mis redes sociales se ve mucho, ¿no? El trabajo que se ha hecho a nivel internacional, como con las Naciones Unidas, con la revista Time, con la revista del Daily Mirror, con Vogue, que hemos podido participar y como darles estas distintas miradas de la comunicación. Y, y creo que es eso, como que el trabajo que se tiene que hacer es muy difícil, pero es también uno como poner siempre adelante tu pueblo, tu comunidad y tu identidad. Y tal vez no dejarte o no permitirte como vender eso o caer en las líneas de que tal vez sí, voy a generar más likes, voy a generar más recursos y por ello voy a olvidarme de mi comunidad. Entonces, como que siempre hay que pensar primero en la comunidad y luego cómo narras lo que quieras contar de ella. Claro, y digamos, más allá de los desafíos ya los que tú mencionaste, en este caso, digamos, se folcloriza la cultura y se presentan influencers que muchas veces no son incluso indígenas. ¿Qué otros desafíos consideras que hay dentro de las redes sociales al comunicar en sí digamos, los efectos negativos que tiene la Amazonía, los problemas que enfrenta esta región del país? A ver, lamentablemente, sobre todo en redes sociales, pasa mucho que en redes sociales lo que el público en general quiere ver es lo bonito, ¿no? No quiere ver lo destructivo. Y si ve lo destructivo, es como muy crítico y como que en general sucede mucho. Para mí personalmente es cuidar también la integridad, no solamente mía, sino también de mi familia, porque el hecho de hablar como con realidades ha sido como un poco caótico, un poco peligroso también, como tener persecución por parte de políticos, por parte del Estado mismo. Entonces, como cuidar eso es un obstáculo muy difícil, siempre como saber qué subir y qué no subir. A mí, en mis redes sociales he tenido que muchas veces bajar contenido porque hay muchas amenazas. Por ejemplo, yo he subido contenido en contra de un personaje en la Amazonía que intentó vender el río justamente para la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, como que denuncia toda la parte de la corrupción que hubo para que este proceso suceda y como hubo mucha persecución por eso. Entonces, una es el tema de seguridad, el otro es también cómo intentas o cómo creas un contenido que sea con información verídica y que tenga datos reales, porque muchas de las veces puedes coger y voy a decir, ah, no, pues es que sí está bonito el río, lo vamos a hacer como para turismo y hay como un montón de comunidades que se van a beneficiar de eso, pero realmente, ¿cómo conoces el contexto de las comunidades? ¿Cómo están socialmente viviendo? ¿Cómo están económicamente viviendo? ¿Cómo puedes aportar para que esto pueda como cambiar? ¿No? O para mejorar su situación de vida. Entonces también es como cómo generas ese contenido que sea como con información correcta, que tengas que investigar y que te toma tiempo llegar, ¿no? Por ejemplo, yo te decía mucho de mi contenido es un poco más sentimental, ¿no? Más emocional, que transmite cosas y es tal vez porque he tenido la oportunidad de generar y es como que también representa
un trabajo de recorrer comunidades, de recorrer territorios, de empezar a conversar con abuelos, de conversar con las abuelas, con los niños y entender como cuál es su pensamiento para saber transmitir realmente lo que ellos están sintiendo. Claro, y digamos, en sí tú y bueno, el colectivo Piatúa Resiste se dio a conocer por esta lucha, como tú mencionaste, detuvieron la construcción de una hidroeléctrica dentro del río del mismo nombre, Piatúa. ¿Antes de eso venían haciendo otras luchas o no? O sea, en general, creo que los tiempos cambian. Por ejemplo, mi abuelito es uno de los líderes que creó una de las organizaciones, o sea, como que estuvo en la parte de la creación de organizaciones indígenas en la Amazonía, y como que su lucha era distinta. Ellos luchaban antes porque no eran reconocidos en el Ecuador, o sea, los pueblos indígenas no fueron reconocidos como ciudadanos. La educación intercultural bilingüe nunca estuvo reconocida. Eh, los territorios indígenas no eran, sabes que en la Amazonía son extensiones enormes, enormes de territorio y que no estaban legalmente reconocidos en nombre de pueblos indígenas, sino que eran como tierras del Ecuador, no eran tierras de los pueblos indígenas o tierras de las personas de ahí. Entonces su lucha era para construir esa unidad, como para conseguir territorios de vida donde puedan desarrollarse. La lucha, por ejemplo, de mi papi estaba más enfocada sobre todo en temas de educación, en cómo la educación debe estar reconocida y siendo parte de la sociedad. Entonces, como que era otra lucha. En cambio, la nuestra, nos damos cuenta que estamos enfrentándonos ahora como a lo político, a lo estructural que tiene el sistema, al cambio climático, que es una de las cosas más poderosas que está pasando y que nadie como que en general toma atención a las consecuencias reales del cambio climático. Como país tenemos que empezar sobre todo a generar como un proceso de transición energética incluso porque ya no podemos sobrevivir del petróleo, pero cómo vamos a generar ese cambio realmente. Entonces creo que siempre hemos venido luchando, siempre hemos estado resistiendo. En la época de Piatúa resiste en el 2018-2019 cuando pasó el proceso de nosotros. Obviamente fue una plataforma muy poderosa personalmente para poder como darnos a conocer con mayor fuerza en redes sociales como para que podamos ser reconocidos a nivel internacional. Ahora llevamos una lucha muy fuerte, incluso el tema de Piatúa resiste todavía no ha terminado, estamos ahorita justo en un proceso de corte constitucional que va a darse ya como todo el proceso legal nuevamente. Entonces, pero ¿cómo hacemos que o sea, y creo que ahí viene lo de la comunicación, ¿no? ¿Cómo haces que, por ejemplo, ahora que va a estar en corte constitucional, al hecho de que ya se conoce de Piatúa Resiste a nivel global, hay una presión mediática para los jueces de saber que tienen que apoyar realmente lo que está pasando ahí y no caer en los intereses de quienes están atrás de la empresa, que son los intereses de los poderes económicos, políticos que quieren como justamente construir eso. Claro, y bueno, tú mencionas que esta lucha viene desde tus antepasados, en este caso tu abuelito. ¿Cómo ustedes siguen formando líderes para que sigan continuando con estas luchas Yo creo que no formamos líderes, o que los líderes en general no se forman. De hecho, yo nunca tuve un proceso de o formación sea, como de tal? formación y de hecho no me considero que soy un líder, ¿no? No considero que soy un líder, tampoco me considero que soy activista. Y digo, claro, nunca tuve un proceso así de que me tenían que enseñar cómo te haces en la universidad, de que tienes que hacer eso para tener... Y de hecho que hay escuelas de liderazgo, ¿no? Ahora vemos que hay muchas escuelas de liderazgo y que dicen que tienes que ser empático, que tienes que llevar al grupo y todo. Te enseñan un montón de metodologías que están bien al final. Pero yo considero que nosotros sobre todo lo hacemos a través de la familia, el como compartir el amor a la naturaleza, el compartir el amor a lo que tenemos, el territorio, y de crear como conciencia colectiva, y de que no solamente pensemos en lo individual como persona, como yo, como Alexis, voy a pensar solamente en mí, en mi beneficio y en crecer, tal vez como económicamente, socialmente, políticamente, en crear un personaje muy fuerte y ya, pero realmente nosotros como que desde nuestra familia siempre venimos pensando en comunidad. Nosotros en nuestro idioma decimos el ayllu, que es como o sea, traducido al español es como la familia, pero realmente el ayllu desde la cosmovisión indígena significa no solamente tu papá, tus hermanos, tus abuelas, sino que significa toda la comunidad. Significa el vecino, la vecina, el abuelo, la abuela, el perrito, el río, o sea, es todo lo que está dentro de tu entorno de vida. Entonces, creo que el amar esas cosmovisiones, el saber y aprender de eso, te permite como valorar y luchar en algún momento por lo que estás teniendo, ¿no? Porque si llegan a alterar como tu forma de vida, vas a empezar a cambiar y vas a decir, no, yo tengo que proteger esto porque yo realmente amo y vivo de esto. Entonces, por eso también decía, no considero que soy activista, porque no es un hobby para mí. Realmente de lo que yo hago creo que depende la supervivencia no solamente de mi familia, sino que el tema de cultural, de identidad, de todo de un pueblo, ¿no? Entonces, como que creo que es eso, ¿no? Permitir ser una voz colectiva.
Claro, y tú mencionas que en este caso que tú no quieres verte como una persona que solamente quiere vender su imagen, pero en estos últimos días hemos visto distintos videos que hablan de eso, que algunos líderes amazónicos solo venden su imagen y en este caso tratan solo de lucrar, digamos, vendiéndose como tal. Entonces, ¿cómo crees tú que esto va a afectar la imagen de las personas o en este caso de los activistas que verdaderamente trabajan desde el territorio, que sienten y palpan la necesidad de las comunidades, los problemas que tienen? A ver, yo creo que es algo de entender y es muy difícil realmente, para mí también me costó un montón cuando estuve empezando en este mundo de entender esas realidades, ¿no? Y creo que hay un poco el tema de la, no sé, puedo llamarlo como una confusión, porque no sabemos interpretar el tema de los roles y vemos como que quizá incluso dentro de nuestros pueblos mismos existe mucha crítica hacia nosotros, porque a ver, es lo real lo que pasa, ¿no? Y hemos visto muchos videos en redes sociales, como dices, en los que hablan, sí, hay muchos líderes o dirigentes indígenas que están hablando como, o viajando por el mundo y hablan sobre los pueblos indígenas y solamente pasan viajando y están lucrando para ellos viven bien y hablan a nombre de pueblos y los pueblos no reciben nada. Pero realmente, ¿cuál es el rol que tú tienes que jugar ahí? Porque para poder viajar a esos espacios y tener que poder estar sentado en las mesas de negociación y todo, no es que te vas de la noche a la mañana porque eres lindo, porque tienes muchas plumitas, o porque eres un indígena que tiene seguidores en redes sociales y te paran bola y te dicen, bueno, tú vas a conversar aquí. No, que realmente han sido años de preparación, de autoformación, De lucha. de lucha, de estar con tu familia, de entender esas cosas, pero ahí es el hecho de entender cómo juegan los roles. Entonces, como, a ver, nosotros tenemos el colectivo Piatua Resistance, ¿no? Que es un colectivo que está conformado como ahorita mismo alrededor de 20 jóvenes. Hay una compañera que es bióloga que está encargada de toda la parte territorial. Ella se encarga de hacer los monitoreos, se encarga de conectar con las comunidades para entrar a hacer investigación. Hay otros compañeros que están en la parte administrativa, como haciendo que el colectivo siga caminando. Hay otros chicos que están formándose, otros chicos que están como aprendiendo comunicación. O sea, estamos haciendo un montón de talleres y todo. ¿Y cuál es el rol mío? Entonces, yo sé que no soy muy bueno, o sea, territorialmente hablando, yo no soy muy bueno como para tal vez estar en investigaciones como viendo las ranitas o cosas así, porque tal vez no es el rol mío. Mi rol es como tener, creo que tengo el don de la palabra y creo que ese compartir, ¿no? De poder como generar Transmitir que las esas ideas. voces, las voces que están sucediendo, las cosas que están sucediendo en mi territorio puedan ser amplificadas a través de mí como una voz colectiva en los espacios internacionales. Entonces, ese es mi rol, amplificar las voces. Entonces, como tal vez se malinterpreta esto de solamente están lucrando. Y obviamente tenemos que, lo que hablábamos hace rato tras cámaras, como no, tenemos que de alguna forma comer, tenemos que vivir, tenemos que pagar nuestros gastos, tenemos que la Cubrir las universidad, entonces como, necesidades. ¿y cómo generas eso? Entonces obviamente tienes que buscarte trabajos, tienes que buscarte espacios dentro de cómo poder sostenerte económicamente para eso. Y tal vez eso se malinterpreta. Y obviamente es distinto a la realidad que tienes que vivir en la comunidad, pero también juega un rol importante el hecho de que tú hayas tenido que salir de tu comunidad hacia un territorio que no es el tuyo. Por ejemplo, a nosotros como que estar en la ciudad y eso, y que obviamente implica de gastos, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Por ejemplo, si yo digamos, no estoy ahorita en todo este ámbito como nacional, internacional, tranquilamente estaría en mi comunidad y no tendría que hacer los gastos que tengo que generar ahora. Entonces, como que creo que viviría con menos presupuesto y eso, ¿no? Entonces, como que creo que hay una mala interpretación y también como intentar dañar o como que solamente generar egos políticos. Y eso. Claro, y dentro de eso, entonces, ¿cuál es tu opinión con este tipo de temas o contenido que está circulando dentro de las redes? Especialmente hemos visto muchísimos videos dentro de la plataforma TikTok. A ver, lo primero que siempre digo a las personas que, sobre todo, que generan o como que consumen nuestro contenido, es que sigan gente que realmente está haciendo cosas en territorio, que se pueda ver en sus redes sociales que realmente conectan con la comunidad, que están haciendo actividades, de que están generando cambio, de que generan actividades, eh, y que primero se blinden de información, que no solamente absorban un tipo de contenido, que digamos es muy chévere, ¿no? Que tal vez vas a ver a un chico o una chica con plumitas o pintado la cara hablándote bonito de la Amazonía y que están destruyendo lo que sea, pero realmente, o sea, ya, mira ese contenido y pues tal vez tómate el tiempo de investigar un poco, de saber cómo, a ver, me voy a meter a las páginas, a la página web o buscar información de la empresa o de la empresa que se está hablando, de lo que sea,
y como contrastar la información y saber que realmente si es un contenido que es bueno seguir o que va a mal informarte en algún momento. Entonces eso, siempre nosotros invitamos en nuestras redes sociales a seguir a, a gente que está trabajando de cerca con comunidades, que está trabajando de cerca con organizaciones indígenas y que son parte también de comunidades, porque incluso sí, hay mucho contenido que viene de gente de la ciudad, que habla sobre la Amazonía, que habla sobre las problemáticas, pero que realmente no entienden las No palpan la cosmovisiones. realidad que viven las comunidades. Hablar desde el privilegio. Claro, ¿y cómo crees tú que se debería desarrollar en este caso entonces las actividades de lucha y el activismo para la conservación amazónica para que tengan un impacto positivo dentro de la sociedad? Hablar con la realidad. O sea, creo que lo que necesitamos buscar y lo que necesitamos generar es crear empatía en las personas y cómo generas empatía, pues es eso, sensibilizando y generando espacios a través de, claro, las plataformas comunicacionales te permiten como sensibilizar, pero también buscar otros espacios, ¿no? Como por ejemplo nuestro espacio de Runayacha y tenemos el espacio de jóvenes amazónicos, que es, o incluso este intercambio de espacios como estos en los cuales te permite como llegar con tu mensaje a la gente y que de alguna forma se den cuenta de que todo lo que hay en redes también no es lo que realmente está sucediendo, sino que hay que buscar espacios reales en los que tú puedas sentarte a debatir con personas, crear espacios de distracción, de foros, de encuentros, en los cuales puedas como cambiar esas realidades. Y nada, creo que es eso, ¿no? Como de intentar buscar eh, empatía, de buscar formarnos, intentar entender. Y algo que siempre pido es como que también aprendamos a escuchar un poco, porque solamente estamos como recibiendo información, o sea, vemos una información y empezamos a criticar, vemos muchos, nos ponemos a comentar y todo, pero realmente no nos ponemos a escuchar y a reflexionar la realidad de la información que estamos recibiendo. Claro, y ya para ir culminando esta entrevista, ¿puedes dejar un mensaje para todo ese público que nos ve a través de la plataforma de Facebook? Para todos esos jóvenes, en este caso, digamos, para las audiencias en las que tú llegas. Ok, nada, o sea, simplemente como contarles y decirles que tal vez las luchas amazónicas son bastante difíciles, que incluso territorialmente hablando, no solamente los amazónicos tenemos que defender la Amazonía, sino que realmente todos tenemos que hacer esto, cuidar nuestros espacios territoriales, incluso no solamente territorialmente hablando, lo digo como solamente la Amazonía, tenemos que cuidar toda la conectividad que existe en la sierra, con las grandes colinas que tienen, donde están las fuentes de agua, la costa, tenemos que cuidar los manglares, el mar en general, las especies que existen allá también. Y sobre todo pongámonos un poquito a pensar en el cambio climático, que es algo que es muy real, que está pasando y que está afectando a las comunidades indígenas sobre todo, y que tal vez no es una lucha solamente de pueblos indígenas que tienen que estar como jugándose el rol de defensores o de cuidar el planeta, sino que realmente es un rol que todos tenemos que empezar a generar. Y como juventudes, sobre todo es importante empezar a generar nuestros mecanismos propios en los cuales utilizamos la comunicación, la educación, como armas o como herramientas que nos permitan cambiar la sociedad que es muy consumista, muy discriminatoria, muy egoísta, muy individualista y que empecemos a crear como una sociedad más colectiva, más empática, más consciente y que sea equilibrado con el entorno en el cual nos desarrollamos. Nada de eso, solamente como que invitarles a que pongamos de parte todos y como que nos sumemos a esas luchas y que no solamente le dejemos a los jóvenes indígenas, a los pueblos indígenas en general, sino que hagamos una lucha conjunta, empática y que sea como todo, colectivo. Claro, Alexis, con esto te agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación y por habernos acompañado dentro de este espacio. Y con esto hemos llegado a la parte final de nuestro programa de entrevistas quincenales, Dialogando con Esteban. Nos vemos en una próxima entrevista.